Hola chicos, buenos días. ¿Sí escucha? Sí, Fer. Buenos días, Fer. Muy bien. Hola, Fer, buenos días. Bueno, pues espero que hoy no se nos vaya por ahí la conexión y si sí, pues me van diciendo, ¿no? Y ya vamos viendo. Ok, entonces en la última sesión de fisiología renal nos quedamos en la parte del estudio del sistema tubular. Ya dijimos que por cada parte del túbulo le vamos a estudiar una pequeña introducción para ver a grandes rasgos sus funciones. Vamos a ver la parte que reabsorbe, que secreta, ¿ok? ¿Qué otras funciones tiene o funciones especiales, por así decirlo? Ya de ahí nos pasamos con la parte clínica, ¿no? Siempre hay un diurético y una tubulopatía implicada. Hemos abordado el túbulo proximal ya, junto con los mecanismos generales de transporte y por lo tanto hoy nos vamos a centrar con el resto de las porciones de los túbulos. Entonces, pues bueno, vamos a avanzar hasta donde nos quedamos. Sobre el túbulo proximal, ¿quedó alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí, Fer, todo muy claro. Muy bien, entonces pues vamos ya con el asa de Henle. Acuérdense que el asa de Henle tiene 3 porciones, o en general todos los segmentos tienen 3 porciones funcionales. Aquí tenemos la rama descendente fina, rama ascendente fina y rama ascendente gruesa. En términos generales vamos a decir que la rama descendente fina es permeable al agua, pero es impermeable a solutos. ¿Ok? La parte de la rama ascendente gruesa es impermeable al agua, pero muy permeable a solutos. Y por lo tanto, aquí va a haber pues una cierta diferencia de reabsorción. Ya no es como el túbulo proximal que se reabsorbía sodio o soluto y agua en relación 1:1. Esa reabsorción dijimos que era isosmótica. Acá pues prácticamente va a cambiar. Y parte de esto es el fundamento de que nos ayuda para el proceso de dilución y concentración de la orina. Ya dijimos que entre un segmento de la nefrona penetre hacia la médula, tiene que ver de alguna forma con este mecanismo, ¿ok? Y por último, la rama ascendente fina, dependiendo de la bibliografía que consulten, puede considerarse como que una combinación de estas dos ramas ya mencionadas, donde si bien sigue siendo permeable al agua, podría ser todavía permeable al sodio, pero en poquita proporción, por así decirlo, ¿no? Hay otros que dicen que toda la rama fina, tanto descendente como ascendente, es impermeable absoluto, pero si es permeable al agua, entonces depende de dónde consulten. Pero lo que sí nos va a interesar, pues es esto, ¿no? Al menos el día de hoy vamos a enfocarnos mucho en la rama descendente fina. Ya dijimos, vean, es solamente permeable al agua. Vamos a tener acuaporinas, principalmente la acuaporina 1, que dijimos que es la constitutiva en prácticamente toda la parte inicial de la nefrona, ¿no? Esta no está inducida por la hormona antidiurética, por lo tanto siempre está presente, siempre va a estar abierta la acuapurina, entonces no hay ningún problema con esta misma. Vean que como mencionábamos en la introducción, ese tipo de epitelio es menos especializado, casi no hay mitocondrias, no tiene cilios porque no está especializado en la reabsorción. Muy bien, es un epitelio pues prácticamente plano, solamente para que pase agua, pero que sea hermético entre sus uniones en hendidura. Muy bien, y veamos qué sucede con la rama ascendente gruesa. Vean cómo prácticamente cambia ya la histología. Tenemos ya pues células cuboideas un poquito ya más desarrolladas eh, con cilios, con abundantes mitocondrias, porque pues nuevamente ya nos vamos a encargar de la parte de reabsorción. ¿Y qué se va a reabsorber acá? Principalmente sodio, cloro, potasio, como en todas las partes de la nefrona. Pero además podemos reabsorber calcio, bicarbonato y magnesio en un segundo plano, aunque no sea lo principal. Muy bien. Y vean qué es lo que se secreta. Se secretan prácticamente protones y pues ya realmente no está tan complicado este estudio. En donde sí vamos a profundizar son en las funciones especiales, por así decirlo, que es iniciar
o participar con el mecanismo de concentración y dilución de la orina. Este tema tenía un apartado, una sesión extra, pero aprovechando el momento, pues lo vamos a incluir acá, así como otros temas selectos de líquidos y electrolitos, que pues, es más práctico que los vayamos viendo, así como veamos una porción importante del sistema tubular para su regulación. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar con la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Y a lo mejor alguien, pues por ahí que a lo mejor puso mucha atención en la presentación pasada, se va a dar cuenta de que, oye, Fer, ¿por qué no tenemos una diapositiva o tal vez un apartado para cada uno de esos solutos? Porque aquí ya juntamos prácticamente el sodio, el potasio y el cloro. Bueno, porque el fundamento de la reabsorción de esos tres solutos es que utilizan un mismo transportador, que es el sodio, potasio, dos cloros. Sodio, potasio, dos cloros, o el cloro lo pueden poner al principio, ¿no? Bien, este transportador pues es el que más nos va a importar en este caso. Reabsorbe aproximadamente un 25% de la carga filtrada de sodio. Entonces, pues ya es como que, si bien no es el porcentaje mayor como es en el túbulo proximal, pero nada más recuerden que si por alguna razón el túbulo proximal no pudo reabsorber tanto cloruro de sodio y por ende, a su vez, agua, aquí todavía se puede compensar esa parte de que se reabsorba esa parte de cloruro de sodio. Y el agua ya vimos que es impermeable, ¿verdad? Pero si existe hormona antidiurética, bueno, se puede reabsorber esa proporción de agua. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque vamos a ver que un diurético que inhibe esta parte son los diuréticos de asa, valga la redundancia por donde están actuando. Y adelantándoles, los diuréticos de asa son los más potentes de todos los diuréticos. A lo mejor, y no tiene tanto sentido porque si vimos que el NH3 que está en el túbulo proximal reabsorbe del 65 al 70% del sodio, porque es el bloqueo de ese transportador o el bloqueo de toda esa secuencia de reabsorción con la anidrasa carbónica no repercute o no tiene el mayor impacto en actividad diurética. Bueno, porque si damos, por ejemplo, acetazolamida y bloqueamos el túbulo proximal en su reabsorción, ese transportador puede modificar su porcentaje de absorción y en vez de ser 25, que es lo normal, puede incluso duplicarse a un 50% y realmente todavía sigue siendo un transporte pues importante para la recuperación, ¿no? Entonces, pues aquí la importancia de que los diuréticos más fuertes trabajan en ese sitio. De aquí en adelante, a lo mejor alguien diría, ¿sabes qué? ¿Y por qué más adelante no tengo un segmento que más o menos haga lo mismo que tú me acabas de comentar, ¿no? Donde si yo bloqueo este y el túbulo proximal, un segmento todavía más distal se encargue todavía de recapturar, bueno, porque se pierde la capacidad. Además de que los porcentajes ya son mucho menores, por ejemplo, en el túbulo contorneado distal, aproximadamente es de un 5% de la carga filtrada. Entonces, pues ya el porcentaje es bajo, por más que yo lo quiera duplicar como para poder satisfacer, se va un 10% y sigue siendo insuficiente para poder compensar lo que ya se pudo haber reabsorbido en porciones más proximales. Muy bien, entonces, pues, ¿qué transportador tenemos? Sodio, potasio, 2 cloro. Si por así decirlo, es como que nuestro sistema de rescate, por así decirlo, de reabsorción de cloruro de sodio cuando no funciona bien el túbulo proximal o bloqueamos al túbulo proximal, ¿ok? Pero eso no significa que sea el principal sitio de regulación, solamente decimos que es el sitio de rescate y con acción diurética más importante. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan para qué otra cosa ocupábamos ese transportador, el sodio, potasio, 2 cloro? ¿Para qué otra cosa es importante? Que lo vimos en fisiología, regulación de la fisiología glomerular. Bueno, pues ese es el que encontramos en la mácula densa.
Y acuérdense que nos ayudaba para la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿no? Que era prácticamente regular la tasa de filtración con respecto a lo que yo estoy sintiendo en la mácula densa. Si bien la mácula densa es ya parte del túbulo distal, pues es prácticamente una conexión entre la rama ascendente gruesa y el túbulo distal. Si se dan cuenta, pues está aquí la mácula densa en un puntito negro. Les doy un zoom. Vean, y pues comparte, por así decirlo, la rama ascendente gruesa con la parte del distal, ¿no? Y bueno, para ese otro cometido también nos ayuda el sodio, potasio, 2-cloro. Bueno, pues ya vimos cómo entran estos tres iones. Vamos a ver que el sodio, pues ya sabemos, ¿no? Siempre del lado vasocelular por la bomba sodio-potasio. El cloro sale en este caso por un canal cuando involucramos ese transportador. ¿Ok? Un canal de cloro, un SIC. Y el potasio, mucho ojo, el potasio cuando entra tiene que ser, por así decirlo, debemos debe que circular nuevamente hacia la luz, o en este caso es el intersticio. ¿Y esto por qué? Bueno, pues ya sabemos que el potasio no debe que estar muy concentrado dentro de la célula. Por lo tanto, pues este potasio que está entrando tiene que salir pues para mantener el gradiente, ¿no? Entonces, este canal de potasio que tenemos acá, que se llama canal ROMP, ¿ok? Hace que el potasio regrese a la luz tubular y por lo tanto va a modificar, o les voy a poner aquí porque es importante, va a modificar el gradiente transtubular. Y después más adelante lo va a ocupar tanto el calcio como el magnesio para que se puedan reabsorber. Y todo por esta recirculación del potasio que está ocupando, vean, gracias a la entrada que genera el sodio, potasio, 2-cloro. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues el sodio también se puede reabsorber por un NH3, como en el túbulo proximal, pero aquí en menor medida. Y ya saben que un NH3, cómo funciona, ya lo hemos visto, pues también va a dar la secreción de protones. Entonces, este no es el sitio principal, pero también contribuyen en la secreción de protones y en menor medida en la reabsorción de sodio, porque ya dijimos que el principal pues es el otro transportador. Bueno, pues el bicarbonato que se genera dentro de la célula por la anhidrasa carbónica, en este caso, ¿cómo es que lo voy a estar pasando a reabsorber? En el túbulo proximal teníamos a un transportador que se llama NBC1, NBCE1, donde prácticamente se reabsorbía el bicarbonato junto con el sodio. En este caso, vean que el bicarbonato se intercambia por un cloro. Y este intercambiador eh, clorobicarbonato se llama AE1. ¿Ok? AE1 o puede ser otro tipo, el AE2, por ejemplo. Pero piensen que aquí ya no se llama NBC, ya no se intercambia sodio con bicarbonato. Aquí es un intercambiador de cloro con bicarbonato. Muy bien, es como que la otra diferencia. Y por último, pues bueno, también se podría reabsorber hasta cierto punto el, el sodio y el cloro, más el cloro por vía paracelular, pero pues no es la vía principal, ¿no? ¿Con qué nos quedamos entonces? Que para la reabsorción de sodio, potasio y cloro tenemos el transportador con este mismo nombre. ¿Cómo pasa del lado vasocelular el sodio? Por la bomba sodio-potasio. ¿Cómo pasa el cloro? Con un canal de cloro. El potasio, ya dijimos, lo voy a mandar de nuevo a la luz para generar un gradiente transepitelial y que lo ocupen después otros solutos. También tengo un NH3 que no me importa tanto para la reabsorción de sodio porque ya dijimos que el más importante fue el otro transportador, pero participa hasta cierto punto en la excreción de protones y por lo tanto contribuye a la eliminación de la carga ácida. En este caso, el bicarbonato generado por este transportador y su proceso ya no se transporta por un NBC1, se transporta por un intercambiador con cloro que se llama AE. ¿Ok?
Bueno, ¿qué otra cosa sobre esto? Bueno, nada más no olviden esa parte del potasio que ahorita lo vamos a ver. En la parte de la regulación, si bien no es el sitio fino de regulación, vamos a hacer mención de algo que sí es como que relevante para el siguiente apartado de minerales. Justamente en la membrana vasocelular de estas células vamos a encontrarnos con un sensor de calcio. No les voy a explicar toda la señalización, pero solamente quiero que consideren que cuando tenemos elevación del calcio, se une a su receptor, el KSR, receptor de calcio, ahí está. Y esto pues va a inducir toda una señalización que va a hacer que se, por así decirlo, separe el transporte por el intercambiador y que separe el transporte por los canales tipo ROM que les comentaba. ¿Ok? Entonces los bloqueo. Y ustedes van a decir, oye, y pues esto, pues como para qué, ¿no? O sea, porque un incremento del calcio quiero yo bloquear esos transportadores? Bueno, la respuesta pues está un poquito complicada, pero vamos para allá. Acuérdense que el canal ROM de potasio dijimos que lo quería yo para recircular al potasio y que este me generara un gradiente para que se pueda reabsorber calcio y se pueda reabsorber magnesio. Entonces, supongamos que estamos en un estado hipercalcémico. Yo como nefrona, lo que quiero hacer es, pues ya no reabsorber más calcio, porque pues si ya está elevado en sangre, pues ¿para qué lo reabsorbo, no? Entonces, lo que yo ya no quiero hacer es reabsorber calcio. Por lo tanto, se activa esa señalización, bloqueo esto, ¿y qué es lo que sucede cuando bloqueo esto? Ya no genero ese gradiente que me da la recirculación del potasio. Y si ya no tengo ese gradiente, pues el calcio ya no se va a reabsorber. Y así es como contribuye. Pero ¿cuál es la implicación de eso? Que pues si yo bloqueo también el sodio, potasio, 2-cloro, pues hasta cierto punto, pues ya no voy a estar absorbiendo una carga adicional de el cloruro de sodio, ¿verdad? Que se está reabsorbiendo acá. Y por lo tanto, vamos a ver más adelante que una hipercalcemia, además de este mecanismo, también nos puede ayudar a diluir la orina. Entonces, no olviden esta parte, ¿eh? ¿Sí queda claro? O sea, sí, más o menos entendió el por qué quiero en una hipercalcemia ya no reabsorber calcio. ¿Lo ¿Podría podrías repetir? repetirlo, por favor? Sí, por Claro, favor. muy bien. Entonces, primera situación, estamos ante una hipercalcemia. Yo como riñón, pues ya no quiero reabsorber calcio porque si no contribuiría a esa hipercalcemia. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sucede con justamente esta parte del túbulo? En la membrana vasocelular tengo un receptor de calcio. Este receptor de calcio, pues bueno, se va a activar cuando se une mucho calcio. ¿Y cuando va a haber mucho calcio? En la hipercalcemia. Muy bien. ¿A qué se va a traducir este efecto? A que va a dar señalización que va a inhibir al sodio potasio 2-cloro y va a inhibir al canal ROMC. ¿Ok? Entonces, si por una parte no entra potasio y por otra parte no hago recircular al potasio, yo ya no genero el gradiente transepitelial que les decía que me generaba ese canal ROMC y que a su vez ese gradiente lo ocupaba para reabsorberse el calcio y reabsorberse el magnesio. Entonces, ¿para qué bloqueo todo esto? Para que ya no esté el gradiente y por lo tanto, si no hay gradiente, pues ya no se reabsorbe calcio, ya no se reabsorbe magnesio. ¿Ok? Y eso era el efecto global que yo quería. En una hipercalcemia ya no quiero reabsorber el calcio porque el calcio ya está elevado de por sí. No sé si ahorita ya queda un poco más claro. Sí, muchas Sí, gracias. mejor, Fer. Muchas Si gracias. no, ahorita de todo lo voy a explicar a continuación, ¿no? Bueno, entonces, Pero vamos espera, ahora. yo tengo una pregunta. Sí, adelante. También estaría implicado eso de que cuando la concentración de calcio aumenta en el plasma, hay una menor reabsorción de sodio, ¿no? Entonces, como no se reabsorbe y se queda en el túbulo, eso hace que haya más agua, ¿o no? Ajá, sí, la parte de la diuresis. Muy bien, muy buena observación. Es lo que les comentaba. Una hipercalcemia, por alguna razón, puede generar una diuresis acuosa, por así decirlo, o una orina diluida, porque al ya no estarse reabsorbiendo por ese transportador, que ese transportador más adelante se los voy a comentar, pero también se ocupa para
la concentración de la orina, pues al bloquearse por completo, ya no tengo cómo generar orina concentrada, por así decirlo. Y la otra parte es que como ya no estoy reabsorbiendo tanto sodio, el sodio arrastra al agua y al arrastrar el agua, pues genera un cierto grado de diuresis, ¿no? O sea, un efecto diurético. Y entonces sí, incrementa, por así decirlo, el volumen urinario y la característica de esa orina es que va a ser diluida porque pues ya no tengo esta parte del mecanismo de concentración. Entonces, sí, muy buena observación. Además de bloquear la parte de reabsorción de calcio, pues le va a pegar al sodio y va a generar un efecto diurético, así como lo haría un diurético de asa. A lo mejor no tan marcado, pero sí, sí nos va a generar un mayor volumen de urinario. Muy bien, entonces muy buena observación. Bueno, entonces vamos con la parte del calcio y magnesio para que quede un poquito más claro lo que les comentaba. Vamos primero con el calcio. Vean que del calcio, en esta parte se va a reabsorber el 25%, más o menos igual que el sodio, ¿no? 65 en el proximal, aquí el 25%. Pero la reabsorción de calcio y de magnesio, que ahorita les voy a comentar, aquí es por vía paracelular. Ya dijimos que para que yo reabsorba de vía paracelular, necesito un gradiente transepitelial que lo pueda favorecer. En este caso es un gradiente transepitelial positivo, porque si vean, si aquí es positivo y el calcio es positivo, pues lo va a tender a empujar, por así decirlo, ¿no? Lo tiende a repelar. Entonces, ¿quién dijimos que genera este gradiente transepitelial positivo? ¿Se acuerdan? El ROM, ¿no? El ROM, muy bien, el ROM, que es la recirculación del potasio. Entonces, este potasio que entra por el sodio potasio 2-cloro, lo recirculamos por el ROM. Si potasio tiene una carga positiva, pues el potasio es el que me está dando este gradiente positivo. Muy bien. Y ahora sí, lo que yo les comentaba. ¿Qué sucede si nosotros bloqueamos por efecto diurético al sodio potasio 2-cloro o por efecto de la hipercalcemia? Vean, aquí incluso está el receptor. Por efecto de hipercalcemia, ambos, pues ya no tengo gradiente transepitelial positivo. Y por lo tanto, ¿qué sucede con el calcio? Pues ya no se va a reabsorber porque ya no tenemos ese gradiente que lo va a impulsar. Muy bien. Ahora sí, no sé si ya queda un poquito más claro lo que les explicaba en la diapositiva pasada. Ojo, aquí, al no tener transportadores a través de la membrana, no tenemos cómo regularlo. La vía entonces es prácticamente paracelular y lo que es paracelular, pues no hay cómo tener modificaciones ahí. La única modificación o regulación que podríamos tener es ante la respuesta de una hipercalcemia. Muy bien. Y no olviden el efecto diurético que podría condicionar acá, que ya comentamos, ¿no? Un diurético de asa, ¿qué les va a dar? ¿Hipercalcemia o hipocalcemia como efecto adverso bajo esta explicación? Hiper. Hiper. A ver, piensen un Hipo. poquito. Bien, bueno, aquí si no fue uno, fue el otro, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué sí es la hipocalcemia. Bueno, la hipocalcemia va a ser porque si yo bloqueo el diurético de asa, ya dijimos, el potasio no va a entrar. Si no hay potasio, no hay recirculación del potasio. Si no hay recirculación del potasio, no hay gradiente transepitelial. Si no hay gradiente transepitelial positivo, el calcio no se reabsorbe. Si el calcio no se reabsorbe, ¿qué va a pasar con el calcio que tienen en la sangre? Pues va a disminuir, ¿no? Va a disminuir porque ya no lo estoy recuperando. Porque entonces un diurético de asa, entre sus efectos adversos, es que genera hipocalcemias. Muy bien. Vamos ahora con el magnesio. Con el magnesio sucede algo distinto en la parte de que no se reabsorbe en igual porcentaje, pero el mecanismo es el mismo. El porcentaje de reabsorción en la rama ascendente gruesa del magnesio es del 70%, es prácticamente el mayor sitio de reabsorción del magnesio, pero no es el sitio de regulación, nuevamente, ¿ok? 70%. ¿Cómo es que se va a reabsorber? Mismo mecanismo. Vía paracelular, gracias a un gradiente transepitelial positivo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo bloqueo el sodio potasio 2-cloro, yo bloqueo al ROM? No se reabsorbe ni calcio ni magnesio. Y en este caso, si es el principal sitio de reabsorción de magnesio, porque en la parte proximal, pues casi no se reabsorbe nada, solamente pues un 15-10%, pues también nos va a dar
una hipomagnesemia como efecto secundario o efecto adverso. Muy bien. Otra cosa es que este receptor, que es para calcio, también lo puede activar el magnesio. Entonces, un estado de hipermagnesemia también lo podría activar en algún momento. ¿Y por qué? Porque el calcio es un ion divalente, el magnesio también. Si bien el magnesio en concentración dentro del organismo es mucho menor que la del calcio, por ahí se van dando, pero es mucho menor la del magnesio, no es tan común que tengamos hipermagnesemias en comparación con la hipercalcemia. Pero si llegara a suceder, bueno, el magnesio casi siempre compite por el calcio cuando está elevado. ¿Ok? Eso ya de regla general, no solamente aquí en el riñón. Cuando ustedes tengan que ver, por ejemplo, algo con el calcio y ustedes quieran bloquear un efecto del calcio, casi siempre se da magnesio como para poder compensarlo, ¿no? Desde una epilepsia, donde el calcio también participa, desde un trastorno hipertensivo, por ejemplo, una emergencia hipertensiva en las mujeres cuando están embarazadas, también se puede dar esto como para prevenir la parte de convulsiones y etcétera, ¿no? En la parte de arritmias, por ejemplo, pues también puede generar arritmias o puede ayudar al tratamiento de ciertas arritmias. Entonces, nada más llévense con eso. El magnesio compite por el calcio cuando este está elevado, pero normalmente siempre está bajo. Bueno, pues ya vimos la reabsorción de calcio y magnesio, que es por vía paracelular y que depende de un gradiente transepitelial que está generado por el ROMP. Entonces, no lo olviden. Y ya, aquí realmente, pues en parte de secreción no tenemos un apartado porque solamente se secretaban protones, pero ya vimos cómo se secretan los protones por el NH3. Por lo tanto, nos pasamos directamente con otras funciones y dentro de estas otras funciones está participar con la concentración y dilución de la orina. Y antes de que le presten atención a las imágenes, les voy a poner el contexto de qué es lo que yo necesito para concentrar la orina. Yo necesito dos cosas. Necesito un gradiente medular hiperosmótico, como más o menos ven acá, vean que de corteza a médula la osmolaridad va incrementando, o sea, la médula está muy concentrada en solutos y por lo tanto, pues bueno, ahorita vamos a ver a qué contribuye. Muy bien, gradiente medular hiperosmótico y por otro lado necesito el efecto de la hormona antidiurética. En este caso nos vamos a enfocar en cómo se genera el gradiente medular hiperosmótico, que es una función del ASA, y el efecto del ADH se da en el túbulo colector. Entonces, este efecto lo vamos a ver aparte en el túbulo colector, pero piensen que ambos son necesarios para concentrar la orina. Muy bien. Si más o menos quisieran preguntarse cómo está este efecto de concentración de la orina, piensen que cómo es la orina cuando ustedes van inmediatamente después de levantarse en la mañana y cómo es orina después de tal vez tomarse pues unos 3 litros de agua o pues una orina un poco más diluida a lo largo del día si es que tienen un buen consumo de agua, ¿no? Entonces, pues piénsenlo así. Para que yo tenga un gradiente medular hiperosmótico, que es lo que vamos a ver ahorita, necesito dos cosas. Necesito cloruro de sodio y necesito urea. El cloruro de sodio lo voy a estar obteniendo gracias a un mecanismo que se llama sistema multiplicador contra corriente. Sistema multiplicador contra corriente. Y la parte de la urea lo voy a estar generando gracias a algo llamado ciclo de la urea. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Las ideas van bien? O sea, ¿no se han perdido? Porque ahorita ya vamos a detallar cada uno de estos. No, perdón. Muy Todo bien. bien. Entonces, dijimos que nos vamos a enfocar con el gradiente medular hiperosmótico, que esto le corresponde al asa de Henle. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que yo desde la corteza, nuevamente hacia la médula, específicamente en la región papilar, que aquí es donde dijimos que desembocan pues todos los conductos colectores, vean cómo va incrementando la osmolaridad, pues de manera, por así decirlo, exponencial, o, ¿cómo se podría decir? Hasta cierto punto, pues como multiplicativa, ¿no? Valga la redundancia. De 300 pasamos a 600, de 600 a 900, de 900 a 1200. Como que va de 300 en 300 conforme vamos descendiendo, ¿ok? Y todo a partir de que entramos en la médula.
Bueno, pues este gradiente medular hiperosmótico dijimos que se logra gracias a que tenemos una alta concentración de cloruro de sodio y de urea. Vamos a ver ahora esta imagen que tenemos acá. Vean cómo está la parte de la corteza, la médula externa y la médula interna. ¿Ok? Las tres capas que están justamente acá representadas. Vean cómo en la parte de la corteza y la médula externa yo tengo una alta concentración de cloruro de sodio. Pero en la médula interna, vean quién es más representativo. La urea. Muy bien, entonces ya con eso estamos viendo que esta osmolaridad que se está generando acá es gracias a estos dos mecanismos. Bueno, pues vamos a ver a detalle cómo está el sistema multiplicador contracorriente que me da la parte del sodio y cómo está el ciclo de la urea. Vamos a iniciar primero con el sistema multiplicador contracorriente. Piensen que para abordar esto, la pregunta sería, ¿cómo es que yo voy generando esta multiplicación que justamente vemos acá? Que de 300 pasar a 600, que de 600 pasar a 900 y de 900 pasar a 1200 desde la corteza hacia la médula. Eso es lo que vamos a tratar de explicar con este sistema multiplicador. ¿Muy bien? ¿Y de qué depende el sistema multiplicador? Desde la parte morfológica o anatómica necesitamos un asa de Henle y necesitamos a vasos que estén acompañando a esa asa de Henle. Muy bien, para esto necesito que recuerden dos cosas y pues se los voy a preguntar. La primera es, ¿cómo se llaman las nefronas que participan específicamente en el proceso de concentración y dilución de la orina y qué porcentaje representan pues de la totalidad de estas? Las Las yuxtamedulares. yuxtamedulares. Muy bien, las justamedulares y representan El 25%. 20%. ok, de un 20 a un 25%, muy bien. Pues ya tenemos esa parte, ¿no? Con eso no lo vamos a olvidar, ya nos estamos ubicando más aún en que vamos hacia esa parte de las nefronas yuxtamedulares en específico. Y la segunda parte, para yo tener un sistema contracorriente, dijimos, asa de Henle y la parte contracorriente, ¿quién lo va a dar? Pues unos capilares que vayan en contra del flujo del asa de Henle. Por ejemplo, si el asa de Henle va de izquierda a derecha, este flujo peritubular debe que ir de derecha, de izquierda a derecha, el asa de Henle, ese va de derecha a izquierda, no va en contra, por eso es contracorriente. Uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro. Muy bien, y como dijimos que se le iban a nombrar a los vasos peritubulares en esta región. Los vasos rectos. Muy bien, los vasos rectos o la basa recta. Muy bien, pues dicho eso, pues ya vamos a pasar con el sistema multiplicador contracorriente. Para tratar de entenderlo, es la parte yo creo que más compleja de fisiología renal o fisiología tubular, porque a veces no queda claro cómo es que se genera. Lo más fácil es asumir que va de 300, 600, 900 y 1200 ya. Pero el chiste es comprender cómo es que se genera, ¿no? Para eso vamos a poner esta primera situación, donde, vean, el túbulo proximal, supongamos que está acá antes, dijimos que reabsorbe igual cantidad de soluto, ahí está, suponiendo que es cloruro de sodio y agua. Si la relación es 1 a 1, la absorción es osmótica. Considerando que vamos a partir de una osmolaridad normal de 300, ya dijimos que esta puede ir desde los 280 a los 295, 300, ocupamos 300 para que sea más práctico el cálculo y no tengamos que batallar con 5 miliosmoles, ¿no? Entonces, vean, supongamos que en este primer estado no funciona ningún segmento descendente ni ascendente. Por lo tanto, si llega aquí como 300, pasa directamente como 300, ¿no? Creo que hasta aquí no hay ningún problema. Ahora, suponiendo que ya de esa situación estacional, yo le pongo, por así decirlo, perdón, yo le pongo acouporinas acá, que es la acoporina 1, la que siempre está en la rama descendente. AQP1, ahí está. ¿Qué es lo que va a suceder? La pregunta es, ¿se va a mover el agua? ¿Ustedes qué dicen? Sí. No, porque no hay gradientes. Muy bien, eso, no se va a mover el agua porque no hay gradiente. Acuérdense que para que se mueva el agua, ¿qué necesitamos? Ósmosis, ¿no? Y la ósmosis, ¿quién determina la ósmosis? Acuérdense, primera plática.
Empieza con osmolaridad y termina con efectiva. Los solutos osmóticamente activos. ¿Ok? Más que los osmóticamente activos, los efectivos, ¿no? Que en este caso es el cloruro de sodio. Entonces, para que haya osmosis necesitamos un gradiente de concentración. Y ahorita ven un gradiente de concentración que dice. Acuérdense que gradiente hace referencia a una diferencia, ¿no? Entonces, ¿existe diferencia entre el intersticio y la luz tubular? No. No. No, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros tengamos acoporinas, aunque yo tenga un buen de acoporinas, le pongo aquí 1000 acoporinas, pues no se va a reabsorber agua. No hay cómo reabsorberla porque el agua, acuérdense, no depende de una bomba, no depende de un transportador. Para moverse el agua solamente necesita que exista un gradiente de concentración. Y si no hay diferencia, no hay ese gradiente, pues por más que queramos, no se reabsorbe el agua, ¿no? Pues aquí es donde ya pusimos a funcionar el extremo de la rama descendente. Pongamos que ahora ya empezamos a funcionar la rama ascendente gruesa. ¿Quién dijimos que está aquí? El sodio, potasio, 2-cloro. Ahí está, ya empieza a funcionar. Y cuando tenemos un sodio, potasio, 2-cloro activo, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Acuérdense que acá la condición es que no se reabsorbe agua. El agua no pasa, ¿ok? No se reabsorbe agua, pero sí se reabsorbe soluto. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer este fenómeno? Que el sodio, potasio, 2-cloro empieza a tomar el soluto. Empieza a tomar el soluto y lo deposita al intersticio. Toma el soluto, lo deposita al intersticio. Toma soluto, lo deposita al intersticio. ¿Y cuál va a ser el efecto global? O sea, ¿qué es lo que está haciendo acá si es que no se reabsorbe agua y solamente se reabsorbe soluto? ¿Qué le va a hacer a la osmolaridad? La diluye, la disminuye. Muy bien. Entonces, todo ese segmento de la rama ascendente gruesa se le llama segmento diluyente o dilutor. ¿Por qué? Porque la luz, vean, de llegar de 300 en la rama descendente, ahora salen 200 porque yo le estoy quitando soluto. ¿Sí queda entendido esa parte de por qué se está diluyendo? ¿Vamos Sí, todos bien? sí. Muy bien. Entonces, pues ya hemos visto que esos 100 que yo estoy quitando en este ejemplo, pues no es como que van a desaparecer mágicamente. Los debo que depositar a algún otro lado. Siempre debo que tener mi efecto global, ¿no? Si acá eran 300, si acá eran 300, me debe quedar 600. Si acá me quedan 200 en la luz, pues no es como que acá siga teniendo 300. Le debo que sumar lo que estoy reabsorbiendo. Y vean que ahora nuestro intersticio ya se hizo de 400. Es decir, con este sodio, potasio, 2-cloro, yo estoy generando ya esta médula, por así decirlo, o este intersticio hiperosmótico. Y en la primera vuelta, en este ejemplo. Vamos a ver qué sucede con la segunda vuelta. La pregunta sería, antes de ver la imagen, ¿qué cambio notarían ustedes en este segundo ciclo en la rama descendente fina? Que se aumenta la osmolaridad por la absorción de agua. Bien, entonces vean, ya tengo acá 300 y acá tengo 400. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se va a reabsorber agua? Sí. Sí, ¿verdad? Porque ya tengo un gradiente. Y veamos, voy a borrar esto para que no se encime todo. Y vean, aquí en la parte descendente fina, pues ya se empieza a reabsorber agua. Llega en 300, que es lo como viene del proximal, pero vean, empieza nuevamente a reabsorber agua. Y si reabsorbe agua, acuérdense que la finalidad de la ósmosis es mantener osmolaridad igual en ambos compartimentos. En este caso, se reabsorbe agua y ¿cómo va a quedar mi nueva osmolaridad? Ah, pues de 400 en ambos casos. Pero sigue fluyendo el líquido y nuevamente se topa con el segmento dilutor. Y el segmento dilutor, aquí tenemos al sodio, potasio, 2-cloro nuevamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Nuevamente va a tomar ese soluto, el soluto lo deposita al intersticio y ahora yo salgo pues más diluido, ¿no? En ese caso pues sigue saliendo como 200, pero vean, se está diluyendo hacia aquí abajo. Vean, ahora ya tengo acá 200 y aquí tenía 400, ¿no? Entonces pues vean cómo ya pues prácticamente vamos como que avanzando. Y así nos vamos. Siguiente ciclo, llegan 300,
Si ahora mi intersticio ya se había hecho acá de 300, pues bueno, voy a tener ósmosis, se reabsorbe que el agua, ¿vean? Y así nos vamos en cada ciclo, en cada ciclo, en cada ciclo, en cada ciclo, hasta que, ¿qué? Hasta que yo genere mi gradiente medular más concentrado en la parte más profunda, porque esto pues se va a ir multiplicando, por eso se llama multiplicador, y ahorita vamos a ver por qué contracorriente, ¿no? Pero el fundamento que no se les olvide, ¿de qué depende el sistema multiplicador contracorriente? Que esté funcionando bien la rama descendente fina que solamente reabsorbe agua, ¿ok? Pero que funcione aún mejor o que funcione aún más o más importante, la rama descendente gruesa, quien me va a estar jalando el soluto. Ese soluto, ¿a dónde lo mando? Lo voy depositando, lo voy depositando, lo voy depositando, y ese soluto que deposito es el que yo tengo para hacer mi gradiente medular y que se vaya concentrando más hacia abajo. ¿Ok? ¿Y por qué es importante la parte de la rama descendente? Porque si bien solamente tengo pura coporina, solamente va a contribuir a que se reabsorba esa parte del agua siempre y cuando tenga ese gradiente. ¿Ok? Entonces, moraleja de esto. ¿Quién genera el gradiente? La rama ascendente gruesa, sodio, potasio, 2-cloro. ¿Ok? Pero ¿quién contribuye a su potencialización? Es decir, a la multiplicación, la rama descendente fina y su posterior ciclado, ¿no? Con, nuevamente, la rama ascendente gruesa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no tuviera la rama descendente fina? Por ejemplo, si no tuviera coporinas acá. ¿Qué creen que pase? ¿Qué se imaginan? No hay coporinas acá y solamente tengo el sodio, potasio, 2-cloro. ¿Cómo se modificaría nuestro ciclo? Yo no se multiplicaría, porque ya no hay absorción de agua. Ya no se multiplicaría. Entonces, en un principio, si bien nos quedaríamos como en esta parte, donde saben que, pues sí, recapturé cloruro de sodio, pero si no hay después cómo reabsorber agua, pues hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó nuestro sistema. Sí contribuyó un poquito a que se concentrara, pero no se está multiplicando. Entonces, nuevamente, la rama ascendente gruesa, sodio, potasio, 2-cloro, me ayuda a ir depositando el soluto, ¿ok? En el intersticio. ¿Y a qué me ayuda mi rama descendente fina? A que se vaya multiplicando en cada ciclado. Y así hasta que logre mi máxima osmolaridad medular, que es de 1200. 1200 miliosmoles. ¿Ven? Y vean, ese es como que el resultado global. Cómo es que se va multiplicando. Pero esto ya queda, por así decirlo, siempre, ¿no? Ya nada más depende de si yo tengo acuaporinas o no en la parte más distal, si es que se reabsorbe agua o no, y se concentre, por lo tanto, la orina, que eso ya le corresponde al túbulo colector. Pero hasta aquí, ¿sí queda claro el sistema multiplicador? Así le fueron siguiendo la secuencia de, bueno, de todo esto. Sí, Fer. Seguros. Muy bien. Entonces ya tenemos, acuérdense, se llama sistema multiplicador contracorriente. Ya sabemos por qué es multiplicador. Ahora me interesa saber por qué es contracorriente. Bueno, pues ahora, esos solutos, piensen que si nada más se fueran depositando ahí en el intersticio, a lo mejor mi osmolaridad, pues de 1200, que podría ser la máxima en condiciones normales, pues se acumularía de forma infinita. No sé si me doy a entender. O sea, si yo nada más dependiera de este mecanismo, yo acumularía tanto soluto como pues tiempo desde que empezaron a funcionar mis riñones, pues tendría, ¿no? O sea, la acumulación sería tan excesiva que prácticamente en cada ciclado, en vez de tener hasta 1200 máximos, después tendría 1500, 1800, 2100, 2400, 2007, 3000 y así en cada ciclado. Entonces, ¿cómo evito yo que se concentre, por así decirlo, de más esa médula? Bueno, pues ese soluto yo lo debo que mandar de nuevo a circulación. Si no, va a tener dos implicaciones. Uno, la médula va a estar bien concentrada, se va a hacer pues un grano de sal esa médula renal, pero por otro lado,
piensen que esa sal ya no va a estar regresando a mi cuerpo, por lo tanto me puede llevar a un estado de hiponatremia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra la basa recta. Pues la basa recta, este soluto que se está acumulando en el intersticio, en pocas palabras lo que va a hacer es ir en contra a el trayecto del asa de Henle, lo que les decía, si el asa de Henle va de izquierda a derecha, la basa recta va de derecha a izquierda, y eso para explicarlo, pues como de una forma un poco más pedagógica, más que lo que sucede en la vida real, ¿no? Entonces, piensen que al ir en contra, ¿qué es lo que hace la basa recta? Está lavando. Esa es su principal función. Lavar la médula. ¿Y este lavado para qué? Piensen que si acá yo estoy concentrando, entro con 300 y vean con cuánto salgo en el otro extremo, con 350. Entonces piensen que en cada ciclo, a lo mejor y no son 50 en específico, pero me voy a estar llevando cierta cantidad de soluto para que no se acumule excesivamente en la médula. ¿Ok? Entonces sí queda claro esta parte de a qué se refiere el lavado medular por parte de la basa recta. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, pues aquí viene una pregunta. ¿Qué creen que suceda con la concentración de la orina si es que nosotros, por alguna razón, incrementamos el flujo sanguíneo de, pues, prácticamente toda la nefrona? ¿A qué se va a traducir ese aumento del flujo sanguíneo? Con esa parte de la base recta. A una orina diluida. A una orina Porque hay diluida, mayor ¿verdad? lavado. Porque hay mayor lavada. Entonces, si yo incremento el flujo en la base recta, piensen que estoy barriendo más. Y si yo estoy barriendo más, me estoy llevando más soluto que está en la parte del intersticio, en la parte medular. Y si me estoy llevando soluto de más, pues ya dijimos, para yo concentrar la orina necesito una médula hiperosmótica. Pues ya, pues va a ser menos hiperosmótica. Muy bien. Bueno, pues todo esto es el sistema multiplicador contracorriente. Resumen, multiplicador por la parte de la interacción entre la rama descendente fina y la rama ascendente gruesa. La rama ascendente gruesa es la que deposita cloruro de sodio en el intersticio. La rama descendente fina es la que lo va multiplicando en cada ciclo. Si yo siguiera con esa secuencia, pues tendría un buen de soluto o un buen de sal en la médula. Para evitar yo ese problema y para evitar también una hiponatremia y un estado de hipovolemia, tengo a la basa recta. ¿Qué es lo que hace la basa recta? Se va llevando en cada ciclo cierta cantidad que se está depositando en la médula para mantener un equilibrio. ¿Ok? Esta médula, esta base recta, la característica es que va en contra de el flujo a través del asa de Henle, por lo tanto es contracorriente. ¿Ok? Y por último, considerar que si incrementamos el flujo o disminuimos el flujo, va a repercutir en el lavado medular. Entonces, eso es el sistema multiplicador contracorriente. Muy bien. Y ya comentábamos, ¿qué pasaba si nosotros bloqueamos el sodio-potasio 2-cloro? Pues además de generarnos efecto diurético, pues la orina va a ser diluida. Muy diluida porque ya no tenemos esta parte de cómo ir generando un gradiente hiperosmótico. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto, les voy a poner esto, la parte del cloruro de sodio. Vean que es más evidente, ya dijimos, en la corteza y en la médula externa. Vamos ahora con la urea y la médula interna y cómo está implicada. Entonces vamos a ver ahora el ciclo de la urea. La urea tiene pues un transporte hasta cierto punto complicado durante todo el trayecto en la nefrona. Vemos que en el túbulo proximal se reabsorbe el 50% por arrastre de solventes, es decir, así como se reabsorbe agua, pues se arrastra la urea. Muy bien, un 50%. A lo mejor y no es tan importante lo que sucede aquí, pero sí lo que sucede más adelante. Vean, en la parte del asa de Henle, en toda el asa de Henle se secreta, más en las ramas finas, se secreta la urea. La urea se está eliminando, se está secretando por un transportador UTA2. Ahí está. Estoy depositando la urea, ¿dónde? En la luz tubular. Oye, Fer, pero si tú depositas la urea, no arrastraría agua
¿Ustedes qué recuerdan en cuanto a la urea? ¿Cuál era su particularidad en comparación con el cloruro de sodio? Que no lleva con ella agua. Que tiene un índice de refracción, creo que 7.5. Ok, muy bien, va por allá, ¿no? Entonces, sí atrae agua, pero al equilibrarse en ambos compartimentos, por así decirlo, la urea no genera un gradiente. Es por eso que a lo mejor aquí ustedes dirían, ¿sabes qué? ¿Por qué no me modifica todo lo que acabas de explicar en el contracorriente? Porque aquí al menos la urea no es osmóticamente efectiva. Después vamos a ver dónde sí lo es, ¿ok? Bueno, entonces aquí se secreta urea, ¿no? Es de un 50 a un 60% más o menos se restablece. Y vean que en el túbulo colector medular, que es donde dijimos que participa prácticamente la urea para la concentración, se reabsorbe un 70%. ¿Ok? Y aquí la pregunta es, ¿qué sucedería si aquí, donde estoy reabsorbiendo un 70% de urea, yo tuviera acuporinas para que se pueda reabsorber agua? Pues se reabsorbe también el agua, ¿no? Junto con la urea. Y por lo tanto contribuye a qué? A que se concentre la orina, porque le estoy quitando agua. Y ustedes van a decir, oye, ¿y por qué no sucede lo mismo en la parte donde se está secretando? 60% que se secreta en esta parte. ¿Por qué no está acompañado de agua? ¿Qué dirían ustedes? Porque si aquí, por ejemplo, estoy sacando la urea, pues también tendría que salir agua, ¿no? Bajo este principio. Bueno, pues la respuesta es que en esta parte ya dijimos que es más abundante el cloruro de sodio con el sodio potasio 2 cloro, ¿verdad? Y es por eso que en ese caso gana el gradiente, por así decirlo, que genera el cloruro de sodio. Solamente donde importa más la urea en el túbulo colector medular interno específicamente. ¿Ven? Ahí es donde participa. Bueno, entonces lo que quiero que se lleven es que este ciclado donde yo reabsorbo, yo secreto, yo reabsorbo, yo secreto, yo reabsorbo, yo secreto, es lo que me ayuda a más o menos mantener un cierto gradiente y que ese gradiente ya lo ocupe el agua para generar ósmosis. Si bien la urea no es osmóticamente efectiva, aquí sí se genera un efecto osmóticamente efectivo porque tengo este reciclado. Acuérdense que cuando hablábamos de la urea, al tener un 50% de coeficiente de reflexión, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la célula se queda el 50, fuera de la célula, perdón, se queda el 50. Por lo tanto, ¿hay movimiento de agua? No, porque está igualado. ¿Qué es lo que logramos con este ciclado de la urea? Bueno, pues que ya ese gradiente ya no es estable y estoy generando entonces una diferencia realmente, ¿no? En vez de ser a lo mejor 50, 50, lo que estoy generando es que sea acá, no sé, 70, 30, ¿no? Y por lo tanto, así sí se puede reabsorber agua, ¿no? Entonces, ¿cómo genero esta reabsorción en el túbulo colector medular interno, que es el que me interesa para el ciclado? Gracias a los transportadores de urea UTA1 en la parte de la membrana apical y el UTA3 en la parte de la membrana vasocelular. Y algo importante es que estos dos transportadores también son inducidos por una hormona que se llama hormona antidiurética y que esta ya dijimos que a su vez nos ayudaba a la concentración de la orina, ¿verdad? Bueno, pues además de su efecto principal que más adelante veremos, también apoya a que yo exprese estos dos transportadores de urea y por lo tanto contribuye al ciclado de la urea, contribuye a concentración. La ADH también estimula la actividad del sodio potasio 2 cloro. Ese ya dijimos también, me ayuda a concentrar la orina. Entonces, entre todas las funciones del ADH para concentrar la orina, pues no hay que olvidar estas dos, que favorecen justamente a estos dos transportadores. ¿Muy bien? ¿Alguna duda con el ciclo de la urea y cómo participa en la concentración de la orina? ¿Sí quedó claro?
quién sabe. Disculpa, ¿podrías repetir los nombres de los que señalaste con la hormona antidiurética, por favor? Ujú, es el UT. UT es de uniportador o transporte de urea, ¿ok? Y en ese caso vamos a ocupar todos los tipo A. Aquí es el tipo A1 en la vasocelular y el A3, perdón, el A1 en la apical y el A3 en la vasocelular. El A2 no contribuye, este nada más dijimos que era para secretar. ¿Ok? ¿Y dónde? En las ramas finas del asa de Henle. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Entonces acuérdense, ¿cómo es el ciclado? Pues que yo reabsorbo en el túbulo colector medular interno y yo secreto en las ramas finas del asa de Henle. Esto está generando que exista un gradiente de urea y por lo tanto aquí ya no participaría como un coeficiente de reflexión de 0.5, ¿no? Piensen que el cometido principal de esto es modificar ese coeficiente de que no atraiga agua, la urea. Y así es como ya lo puede atraer. ¿Ok? Bueno, vamos con la parte de diuréticos. El diurético que tenemos aquí es el diurético de asa. El nombre prototípico que casi siempre van a encontrar, que es como que el más relevante, es la furosemida. Vamos a ocupar el verde. Tenemos a la furosemida, la bumetanida, toseramida. Ese es como que el más importante. Y también tenemos a otro que se llama ácido etacrínico. Piensen que no vamos a entrar a la parte de farmacológica, pero todos esos tienen como estructura principal un grupo de sulfas. Y la diferencia con el ácido etacrínico es que este no tiene pues ese grupo sulfonamida, ¿no? Entonces, si alguien es alérgico a las sulfas y necesitan un diurético de asa, pues opten por el ácido etacrínico, ¿no? Nada más es la única diferencia entre esto de los nombres. De ahí en más, vamos con el mecanismo de acción. Ya dijimos, inhibimos al sodio, potasio, 2-cloro, paz. Por lo tanto, no se reabsorbe en teoría el 25% de sodio, ¿verdad? Pero ¿por qué me genera un efecto diurético si a lo mejor ahí no se está reabsorbiendo agua? Porque ya dijimos que pues, la rama ascendente gruesa pues, no reabsorbe agua. Entonces, ¿por qué dijimos que genera un efecto diurético? ¿Para qué nos ayudaba ese transportador? No se genera como tal la ósmosis por parte del agua, entonces no va a poderse reabsorber. Ok, muy bien, en parte es eso. Digo, de por sí el túbulo no es permeable al agua, ¿verdad? No hay acuporinas para que se pueda reabsorber agua. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no reabsorbe el cloruro de sodio, el sodio se queda pues en la luz, ¿no? Y si se queda el sodio en la luz, arrastra agua, ¿no? O sea, arrastra aún mucho más agua de lo que de por sí no se reabsorbe. Y el segundo efecto que también contribuye a esta parte diurética es que, ya dijimos, el sodio potasio 2-cloro nos ayudaba a depositar el sodio en nuestro gradiente medular hiperosmótico. Entonces, pues también va a tener que ver con eso de que no va a poder concentrar la orina y por lo tanto la orina pues va a salir diluida, ¿no? Y con un gran volumen por esta parte, ¿ok? Pues ya sabemos qué es lo que sucede aquí. Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza en estados edematosos que respondan a cambios, recuerden, en la presión hidrostática principalmente, ¿no? Si bien aquí nos pone cirrosis, síndrome nefrótico, donde se debe más al cambio en la presión oncótica, pues bueno, recuerden el principio del edema, ¿no? O sea, si se debe a incremento en presión hidrostático, disminución de la presión oncótica, piensen que por más diurético que a lo mejor ustedes le quieran dar a un síndrome nefrótico, pues sí, les va a sacar agua, pero acuérdense que el agua que va a estar tomando, pues no la voy a estar, por así decirlo, compensando bien porque al final de cuentas quien me está sacando el agua es una baja de proteínas, ¿no? Entonces no es lo ideal. ¿En qué otra cosa? En hipertensión es donde también se utiliza y en estados donde tenemos hipercalcemia, ¿no? Si hay hipercalcemia, ya dijimos, si yo bloqueo
se excreta más calcio, ya no se reabsorbe, y si ya no se reabsorbe, pues disminuye esto. Efectos adversos que a lo mejor no tienen tantas relaciones, que genera ototoxicidad, ¿ok? Y nefritis intersticial, ¿no? Por daño directo que pueda generar. Pero los que sí podemos nosotros más o menos comprender es que genera hipocalemia, porque ya no se está reabsorbiendo el potasio, ¿verdad? Genera hipomagnesemia, porque ya no tenemos el gradiente transepitelial que ocupa el magnesio. Y también tendríamos hipocalcemia, pero no sería tan evidente como lo sería con un diurético tiacídico, que ahorita vamos a comentar. ¿Ok? ¿Por qué la hipomagnesemia es más evidente que una hipocalcemia? ¿Recuerdan cuánto se reabsorbía aquí de magnesio en comparación con el calcio? 70%. Un 70, ¿verdad? Contra un 25 que es del calcio. Entonces es más evidente la hipomagnesemia. Muy bien. Entonces, pues mucho ojo con eso. La tubulopatía que en este caso corresponde ver es el síndrome de Bartter. Bartter le pega a la rama ascendente gruesa. Muy bien. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, tenemos una mutación autosómica recesiva que le pega al sodio potasio 2-cloro. Y pues los efectos, pues básicamente van a ser los mismos que si yo estuviera usando un diurético de asa. ¿Ok? Nos va a generar hipocalemia, nos va a generar hipomagnesemia, hipocalcemia, pero nos va a generar hipercalciuria. Hiper está elevado el calcio, ¿en dónde? En la orina. Y una hipercalciuria, ¿a qué favorece? A que se forme cálculos. Muy bien. Y pues a lo mejor no le encontramos tanta relación, pero me va a generar alcalosis metabólica. O bueno, yo creo que sí me pueden decir por qué generaría alcalosis metabólica. ¿Qué dirían? ¿Qué tenemos en el asa ascendente gruesa, en la rama ascendente gruesa, que contribuye con ácido base? El canal en NH3. Muy bien, el intercambiador, ¿verdad? Entonces, si yo bloqueo toda la parte de la rama ascendente gruesa, pues ya no funciona. Y si no funciona, pues también no funciona el NH3. Ya no secreta carga ácida y por lo tanto, pues me lleva a, perdón, al revés. Como no funciona el sodio potasio 2-cloro, quien lo va a compensar, por así decirlo, es el NH3. Y como va a tratar de compensar eso, va a reabsorber mucho sodio. Supongamos que es el NH3. NH3 reabsorbe mucho sodio y este sodio que estoy reabsorbiendo lo ocupo para sacar el protón. Si este no funciona, el sodio potasio 2-cloro, ¿quién va a trabajar más? Este, ¿verdad? Y si trabaja más, reabsorbo más sodio, pero a su vez secreto más protones. ¿Y qué pasa cuando yo secreto protones? Me lleva a una alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica, porque el origen pues es dependiente del protón. Muy bien. Entonces, les digo que a lo mejor no le encontramos la relación directamente, pero pues así está implicado. Muy bien. ¿Alguna duda con el diurético de asa y la tubulopatía? ¿Vamos bien? Sí, Fer. Ok, bueno, pues vamos ya con el túbulo distal. El túbulo distal prácticamente está especializado en reabsorber. La única secreción que existe aquí es la de la glucoproteína de Tams-Horstmann, o también llamada uromodulina. Esa proteína es una, por así decirlo, una opsonina para que se una con las bacterias gram negativas, específicamente con Escherichia coli, ¿no? Entonces, al unirse a E. coli, lo que va a hacer es que neutraliza, por así decirlo, su efecto que pudiera tener en las vías urinarias. Por tanto, es un protector contra infecciones de vías urinarias donde E. coli es el principal agente, ¿no? Entonces, la uromodulina o proteína de transforma se secreta acá, no lo pone en la imagen, y nos ayuda a esa parte como que inmunológica, ¿no? Pero de ahí a que se secrete que un electrolito y más, no, al menos no aquí. ¿Y qué si se reabsorbe? Vean, se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro y se reabsorbe calcio y magnesio. Y lo importante es que aquí el calcio y el magnesio tienen su control fino. Control fino. Es decir, está regulado ya a través de hormonas. Vamos a iniciar con la reabsorción de sodio, cloro y el potasio lo pongo aquí solamente para ver que
podría hasta cierto punto reabsorberse, pero no es la parte principal, ¿ok? Entonces, ¿qué porcentaje se reabsorbe de acá de sodio? Pues ya vamos solamente con un 8%, un 7% que se pueda reabsorber, ¿ok? Ya la cantidad es mínima. Entonces, si yo bloqueé la parte proximal o el asa de Henle, este realmente ya no me ayuda a compensar la reabsorción de cloruro de sodio. ¿Bien? ¿Cómo se llama el transportador implicado? Nuevamente el sodio y el cloro van juntos. Es un simportador sodio-cloro. ¿Ok? Ya vimos cómo entra sodio, cómo entra cloro. El sodio para el lado vasocelular, bomba sodio-potasio, que siempre está. Y el cloro sale por un canal de cloro. ¿Ok? Un SIC. Ahí está. No hay ningún... pues realmente es algo sencillo este túbulo. Esta parte sigue siendo impermeable al agua. Por lo tanto, también contribuye a la parte diluyente. Muy bien. Aunque este no deposita en la parte medular, ¿ok? Entonces nada más llévense esto. Y ya, realmente el efecto aquí que podemos tener, pues no es tan complicado. Si yo bloqueo al transportador de sodio y cloro, va a ser con un diurético que se llama diurético tiacídico o tiacidas. ¿Ok? Son los que actúan aquí y bloquean a este transportador. Pero ya dijimos, lo que nos importa aquí es el calcio, el magnesio y su control fino. Vamos primero con el calcio. Hasta ahorita hemos visto que en la parte proximal, en la parte de la rama ascendente gruesa, este se reabsorbe por vía transcelular, pero por vía paracelular. Aquí es lo contrario, aquí sí se reabsorbe por vía transcelular. Voy a ocupar un canal que atraviese prácticamente las membranas. ¿Cómo entra el calcio? A través de la membrana apical con los canales TRP, canal de potencial de receptor transitorio B5 y B6. El más importante es el B5. Muy bien, porque es el que nos ayuda a regular. ¿Cómo sale el calcio en la membrana vasocelular? Por una bomba de calcio, que es la PEMCA, esa que justamente vimos ayer, que también tenemos en el corazón, pero el tipo 1B. Y también, vean, tenemos el intercambiador sodio-calcio tipo 1, que es igual al que encontramos en el corazón. ¿Ok? Entonces, estos dos sacan al calcio y así es como prácticamente se está reabsorbiendo. Aquí el calcio ya no pasa por vía paracelular. ¿Ok? ¿Y por qué les digo que está muy sujeto a regulación? Porque tenemos varios receptores acá de hormonas que pueden favorecer el que se expresen más canales TRPV5, que se expresen más intercambiadores de sodio y que se expresen más bombas. Tal es el caso de la hormona paratiroidea. La PTH aquí favorece la reabsorción del calcio porque induce la expresión de esos transportadores. ¿Quién más? La vitamina D. La vitamina D también favorece la reabsorción acá. Y si bien la reabsorción representa un porcentaje pues pequeño, que es del 8%, al tener un sitio de regulación fina, que ya es lo que va a salir prácticamente de aquí en la orina, pues me ayuda a tratar de compensar de una forma, ¿cómo se puede decir? Pues muy bien controlada. Si este lo tuviera, por ejemplo, en el túbulo proximal, donde se reabsorbe un 65%, pues reabsorbería un buen de calcio y el control no sería tan fino, no sería tan minucioso. Y entonces aquí es donde se da el control fino. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, en esta tabla les pongo más o menos qué partes reabsorben el calcio, pero el que nos interesa es el túbulo contorsional. Y vean que el aumento de la reabsorción es por la PTH, hormona paratiroidea, la vitamina D y también por los estrógenos. ¿Ok? ¿Quién favorece la reabsorción de calcio aquí? Los diuréticos tiacídicos. Si yo bloqueo, supongamos que aquí está el cotransporte de sodio-cloro. Si yo lo bloqueo, ¿qué es lo que estoy generando? Bueno, pues voy a generar un gradiente para que se pueda reabsorber más, pues este calcio. ¿Ok?
Y pues ya, es como que lo que les puedo decir. El calcio, una vez que entra a la célula, ya dijimos, no lo quiero suelto porque puede activar señalización y demás. Por lo tanto, se une a una proteína que se llama calvidina. Calvidina o calvindina. No sé si aquí lleva una N o no. Nada más llévenlo. Y este acople sirve para que no se puedan activar que vías de muerte celular, que vías de señalización que puedan interferir con todo eso, ¿no? Y pues ya lo saco al otro lado. ¿Qué inhibe la reabsorción de calcio a este nivel? La acidosis. ¿Por qué la acidosis? Porque un estado acidótico, vamos a ver que va a generar más o menos el siguiente efecto. En la albúmina, a lo mejor y ya me estoy yendo un poquito más, pero en la albúmina normalmente tiene sus sitios libres, ¿verdad? Tiene sus sitios libres para calcio. Ahí está. Y pues otros solutos, ¿no? Que se quieran unir. ¿Qué pasa con la acidosis? Pues yo tengo muchos protones. Y al tener muchos protones, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a desplazar estos. Entonces, el calcio libre, que es el que prácticamente estamos considerando ahorita, empieza a aumentar. Y si yo tengo un aumento del calcio libre, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos, por así decirlo, a tener más calcio en la luz. Y este calcio en la luz, una de dos. O precipita y puede formar cálculos, o la segunda es que puede activar en la rama ascendente gruesa el receptor de calcio, ¿ok? Y por lo tanto, favorecer que ya no se esté reabsorbiendo, incrementa aún más mi calcio acá en la luz, y por lo tanto tiende a precipitarse más junto con la parte del pH, ¿no? Entonces, a lo mejor la relación no se entiende mucho, y si no lo entendieron, nada más llévense lo siguiente. La acidosis disminuye la reabsorción de calcio, ¿ok? Y la alcalosis pues genera un efecto contrario. Vamos ahora con el magnesio. Sucede lo mismo, ya no es por vía paracelular, aquí es por vía transcelular. Para reabsorber el magnesio, yo necesito, ahí está, yo necesito mi canal TRPM6, muy bien, pero también puedo reabsorber el magnesio por el TRPV5 que ocupaba el calcio. Ya acuérdense que se puede competir, ¿no? La única diferencia es este otro canal. Bueno, pues ya tenemos cómo entra el magnesio. El magnesio, para que salga de la célula, pues lo puedo sacar por un intercambiador, que a veces se dice que es con cloro o con sodio, no se sabe muy bien, pero pues el chiste es que ya sé cómo estoy reabsorbiendo magnesio y que es por vía transcelular. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el control fino o la regulación fina de este ion? Bueno, pues el magnesio a nivel del túbulo contorneado distal se reabsorbe en un 10%. Nuevamente, no es el principal sitio de reabsorción, pero nos ayuda a controlarlo. ¿Quién favorece la reabsorción? La hormona paratiroidea, la vitamina D, pero también otra hormona que se llama calcitonina. Esta calcitonina también favorece todo ese ciclado del calcio, fosfato y magnesio. Se secreta en la glándula tiroides en una célula que se llama célula C, ¿ok? O célula parafolicular. Ya lo veremos en endocrino. Los estrógenos también la apoyan y ya en cuanto a hormonas eso es importante, ¿no? La alcalosis también favorece que este reabsorba. Muy bien. Y la acidosis hace que se secrete más o que no se reabsorba. Una hipercalcemia, una hipermagnesemia también hace que este no se reabsorba por mecanismos más o menos que comentamos de competitividad. Muy bien. Y pues ya es como que lo más característico. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda con el calcio y el magnesio? Ya pues prácticamente pasaríamos con el defecto diurético. Está sencillo, ¿no? Es como que el se tuvo lo más sencillo de abordar. Sí. Bueno, pues vamos con el diurético que actúa aquí. Son las tiacidas. Tenemos a la hidroclorotiacida, a la clorotiacida y a la metalosona. El efecto es que inhibo a ese transportador que ya habíamos comentado. Ay, perdón, ahí está. Que es el simportador o el cotransportador sodio
cloro. Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Para la hipertensión. Se usa aún más para la hipertensión que el diurético de asa. Se utiliza para la insuficiencia cardíaca, para la diabetes insípida y para la osteoporosis. ¿Y esto por qué? Porque en parte me ayuda, ya dijimos, a que no se reabsorba el calcio por esa interacción que más o menos tenía, ¿no? Efectos adversos, genera hipocalemia, alcalosis metabólica, hiperglicemia, hiperlipemia, que esos, bueno, no tienen relación, pero se los pueden llevar, y genera hipercalcemia. En comparación con un diurético de asa, que se generaba hipocalcemia. Entonces, este genera hipercalcemia. Muy bien. Bueno, el síndrome implicado acá es el síndrome de Gitelman. Y este, nuevamente, se debe a una mutación en mi transporte de sodio y cloro. Lo que va a generar es lo mismo que un diurético tiacídico, pero pues más de carácter crónico, ¿no? De toda la vida, por así decirlo. Me genera alcalosis metabólica, me genera hipomagnesemia, me genera hipercalcemia, me genera hipocalemia, ¿ok? Y pues ya, es como que lo mismo que un efecto diurético, pero a largo plazo. Siguen siendo mutaciones. Vamos ya con la porción cortical y es con lo que vamos a terminar. Acuérdense que la porción cortical se divide en una parte, perdón, el túbulo colector tiene una porción cortical, una porción medular externa y una porción medular interna. En este caso, la porción cortical, vamos a distinguir que se va a especializar en la reabsorción de sodio, excreción de potasio, ¿ok? Que es esto que ven acá. Y en la secreción de protones y reabsorción de bicarbonato. Entonces tiene un papel tanto en la regulación de sodio, potasio, pero también en la regulación de el ácido base, ¿ok? Y también, si es que hay hormona antidiurética, se puede reabsorber agua. Si no hay, no se reabsorbe nada. Por otro lado, la porción medular está especializada en, además de tener también reabsorción de sodio y cloro y la parte ácido base, que aquí ya es en menor medida, se especializa más en la reabsorción de agua y en la reabsorción de urea. Ya hemos visto cómo se reabsorbe urea, nos vamos a enfocar en la parte de la hormona antidiurética, en la regulación de la concentración de la orina. Muy bien. Bueno, pues las células que podamos encontrar acá en el túbulo colector van a ser de dos tipos principalmente. Tenemos a las células principales. Esas células principales son las que tienen que ver con todo el sodio y el potasio. Y tenemos a las células intercaladas, que son las que tienen que ver con el ácido base. Y a su vez las intercaladas tenemos a las tipo alfa y a las tipo beta. Para que no se les olvide, las tipo alfa secretan ácido. Secretan ácido, o bueno, protones, ¿no? Y las células beta, piensen que es al revés. Secretan bases. Por lo tanto, secretan bicarbonato. Ya es sencillo, ya no se les va a olvidar. A de ácido, B de base, bicarbonato, ¿no? Y nada más recuerden que van a secretar. Bueno, pues vamos a iniciar con las células principales. Vean que estas se especializan en el transporte del sodio y el potasio. Muy bien. Vamos primero con el sodio. Ya dijimos que el sodio siempre va a iniciar su gradiente de reabsorción por una bomba en la parte vasocelular. Y esta bomba me sirve tanto para tener el sodio y para tener la parte del potasio. Muy bien. ¿Cómo es que va a entrar el sodio a la célula? A través de un canal de sodio epitelial, el famoso ENaC. Epitelial, sodio, canal. ¿Ok? Canal de sodio epitelial. Pues aquí al ser un canal, pues entra gracias al gradiente que está generando la bomba. Por lo tanto, si yo bloqueo la bomba, aunque yo tenga muchos ENaCs, pues no se va a reabsorber el sodio. Muy bien. Y por otro lado, vean que el potasio que la bomba está metiendo, pues yo lo debo que eliminar. Y por eso es que se secreta simultáneamente el potasio. ¿Cómo sale el potasio? A través de la membrana apical, a través de dos canales. El ROM que hemos comentado hasta ahora, pero también tenemos al canal BK, ¿no?
el canal de alta conductancia al potasio, o Big Cage, ¿no? Bueno, no así, pero para que no se os olvide. Y así yo secreto potasio. Y ya, está sencillo también. Lo importante de esto es saber que está regulado por la hormona aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona acá? Vamos a ver. La aldosterona se secreta en la corteza suprarrenal, es una hormona de tipo esteroideo, por lo tanto su receptor se va a encontrar a nivel citosólico. Es el receptor de mineralocorticoides. Cuando se une la aldosterona a su receptor, todo esto se va a expresión génica, es decir, se va al núcleo, hace que pues finalice en la síntesis de nuevas proteínas. ¿Y cuáles van a ser esas nuevas proteínas que se van a inducir en su síntesis? Los NACs, la bomba sodio y potasio, los ROMs, y entonces esto va a ser la aldosterona. Por lo tanto, globalmente, ¿cuál es el efecto de la aldosterona? Reabsorber más sodio, por esto que estoy acomodando más canales en NACs y demás, pero también estimula la secreción de potasio. ¿Ok? La aldosterona se puede liberar por dos cosas. Bueno, tres, pero son dos los principales estímulos. Por la angiotensina 2 o por una hipercalemia. Estos dos estímulos son los más potentes para liberar aldosterona y que me genere este efecto. Pero además, la aldosterona, además de estimular la síntesis de estas proteínas, tiene otros efectos. Como por ejemplo, va a inducir la expresión de una enzima que se llama SGK. Y esta enzima lo que tiende a hacer es fosforilar e inactivar algo que se llama NET4 o NET4. ¿Y por qué es importante este NET4? Porque este NET4 se une a los canales NACs y los lleva a vía proteasómica. Por lo tanto, el efecto global es que degrada. El NET4 estimula la ubiquitinación, que se va después a proteólisis. ¿Cómo evito yo la degradación? Además de que esté sintetizando nuevos canales con la inducción de esta SGK. Y ya, así. Si a lo mejor no se acuerdan del nombre de esta, pues no se olviden nada más. Recuerden que así como yo también estoy sintetizando, por otro lado evito la degradación para que mantengan su vida media los canales durante mucho más tiempo. Muy bien. Ahora, existe la situación donde luego pueden llegar otras hormonas, como por ejemplo el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide, es también una hormona esteroidea, también se secreta en la corteza suprarrenal y su efecto principal tiene que ver con el metabolismo energético de los carbohidratos, pero cuando este cortisol está a una alta concentración, a veces tiene la capacidad de unirse al receptor de mineralocorticoides. De hecho, también tiene una alta afinidad por este. Entonces, por ejemplo, lo que yo no quiero es que el cortisol genere este efecto de la aldosterona, pues porque no tendría por qué. Y entonces, para que no se genere ese efecto, tenemos una enzima que se llama la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Ok? No, la 11-beta hidroxi... bueno, pero es la 11-beta. Ay, sí debe que ser hidroxiesteroide deshidrogenasa. Ajá, sí es eso. Ahí está. Gracias. La tipo 2, muy bien. Entonces, esta enzima lo que hace es que el cortisol lo convierte a cortisona y la cortisona ya no se puede unir al receptor de mineralocorticoides. Entonces, así yo me aseguro de que el cortisol no me genere un efecto de aldosterona porque pues yo no quiero que una enzima que está, pero una hormona que está implicada en el metabolismo energético, pues genere un efecto con el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, esta enzima me ayuda mucho a eso. Si esta enzima falla,
El cortisol se une al receptor y el receptor no discrimina. Siempre y cuando algo se le pegue, genera este efecto, ¿no? Y el cortisol entonces tendría a una alta concentración efectos mineralocorticoides. Muy bien. ¿Alguna duda con las células principales? ¿Sí queda claro cómo se reabsorbe sodio y se secreta potasio y el papel de la aldosterona aquí? Sí, Fer. Muy bien, Sí, entonces muchas gracias. seguimos con las células intercaladas. Ya dijimos que se encargan del transporte ácido-base. Y aquí tenemos a las células alfa y a las células beta. Las células alfa secretan ácido. ¿Cómo secretan el ácido? Gracias a bombas. Pero estas bombas, pues no es la típica bomba sodio y potasio. Aquí vamos a tener a las bombas de protones. Ya sea a la bomba tipo B o tipo H, que esa solamente secreta puro protón solito, o a la bomba de protón potasio, como la que se encuentra en las células parietales de la mucosa gástrica que ayuda a producir ácido clorhídrico, ¿no? Pero es el mismo que está acá. Estas dos bombas entonces ayudan a eliminar protones y como es una bomba, pues va en contra del gradiente y utiliza pues hidrólisis de ATP. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que esta célula toma la carga ácida desde el capilar? Bueno, pues esto se va a hacer, por así decirlo, gracias a el AE1, que igual les comenté que estaba en el túbulo contorneado, en la rama ascendente gruesa, perdón, y en el túbulo distal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues este metecloro saca bicarbonato, ¿ok? Y ya sabemos que la anhidrasa carbónica que convierte el dióxido de carbono y el agua, el protón lo elimina para acá y el bicarbonato lo reabsorbe. Y por lo tanto contribuye a una respuesta a la acidosis. En una respuesta a la acidosis, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues reabsorber bicarbonato para tratar de amortiguar, pero por otro lado, eliminar la carga ácida a través de estas dos bombas, ¿no? Vamos a ver qué sucede con la célula intercalada beta. Muchos dicen que es como si fuera la alfa, pero le invertimos, le damos una vuelta. Y más o menos, el efecto va a ser que la bomba en este caso la voy a colocar del lado vasocelular. Aquí voy a poner a las bombas. Pero ahora, ¿qué sucede con la membrana apical? La que debería de eliminar el bicarbonato. Bueno, pues el bicarbonato acá, en vez de eliminarse por un AE1, se va a eliminar por un transportador que se llama pendrina. Y esta pendrina hace lo mismo. Saca el bicarbonato que se está generando por la anhidrasa carbónica soluble y mete cloro. Y así es como se reabsorbe cloro también en esta parte. Porque si se han dado cuenta, acá nada más hemos visto cómo se reabsorbe sodio, cómo se secreta potasio, pero ya hemos visto ahora cómo se está reabsorbiendo el cloro. Muy bien. El cloro también se puede reabsorber por vía paracelular. Entonces, ¿cuándo se activan las células intercaladas beta? Cuando estamos en un estado de alcalosis. En un estado de alcalosis, lo que yo quiero hacer es acidificar mi medio para pasar de lo básico, llevarme un poquito más hacia lo normal de la concentración de protones, pero por otro lado yo quiero eliminar base, ¿no? Célula intercalada beta elimina base, elimina bicarbonato. ¿Y cómo elimino el bicarbonato? Por una pendrina. Muy bien. ¿Alguna duda con las células intercaladas? No, Fer. Muy bien. Ahora, otro dato es que la aldosterona también estimula a las células intercaladas alfa, más no a las beta. ¿Y qué es lo que va a inducir aquí? La expresión de las bombas. Va a estimular las bombas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué efecto generaría en estado de ácido-base un aumento de la aldosterona, un hiperaldosteronismo? ¿Y qué efecto generaría un hipoaldosteronismo? Vamos a poner acá ácido-base. Ácido-base, ahí está. Aquí vamos a poner sodio y acá vamos a poner potasio. Vamos a ver primero ácido-base. ¿Qué les generaría un hiperaldosteronismo? ¿Acidosis o alcalosis?
Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Muy bien, una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque si yo estimulo a las células alfa, secretan más ácido. Y si secretan más ácido, me llevan a un estado alcalótico. Entonces, alcalosis. Y obviamente, como tiene que ver con el riñón, o los protones y el bicarbonato, pues es metabólica. Muy bien. Un hiperaldosteronismo, ¿cómo va a estar el sodio? Elevado, ¿verdad? Y si el sodio está elevado, ¿el sodio con quién dijimos que va siempre en todo el cuerpo? Con el agua, ¿verdad? Y por lo tanto, incrementa la presión hidrostática y tenemos hipertensión. ¿Y qué pasa con el potasio? Está disminuido. Lo disminuye y esa es la triada del hiperaldosteronismo, o también llamado síndrome de Cohn. Bueno, ese puede ser primario y secundario. El primario también recibe el nombre de síndrome de Cohn. Y es la triada del hiperaldosteronismo. Tenemos hipernatremia, que se traduce en una hipertensión. Tenemos hipocalemia, pero además tenemos alcalosis metabólica. Ujú. Vamos con el hipoaldosteronismo, pues tendríamos lo contrario, ¿no? Y un hipoaldosteronismo, ¿a qué se traduce? Ácido base. Acidosis metabólica. Bueno, acidosis metabólica. ¿Qué pasa con el sodio? Disminuye. Disminuye. Está disminuido. Tenemos hiponatremia y por lo tanto tendemos a la deshidratación. ¿Y qué sucede con el potasio? Está elevado. Está elevado. Y tenemos hipercalemia. Entonces llévense lo siguiente. La aldosterona es la principal hormona para regular el sodio corporal y por lo tanto también a su vez la volemia. Es la principal hormona, es la más importante. También es la hormona más importante para regular al potasio a largo plazo, en la eliminación. Por eso es que una falla renal, ya dijimos, hace que ya no se pueda eliminar el potasio, ¿no? Porque ya no hay cómo se pueda responder a esta aldosterona. Aparte de que, pues bueno, pues ya no hay cómo eliminarlo a través de los transportadores que hemos visto, los ROMs y los BK. Muy bien. Y la parte de ácido base, pues ya la acabamos de relacionar. Piensen que la mayoría de veces va a estar más activa la célula alfa y la célula beta solamente va a participar en estado de alcalosis, pero la alfa participa tanto en estados normales, que de por sí, por el simple hecho de nosotros estar comiendo día a día, teniendo nuestro metabolismo, ya producimos carga ácida. Eso es lo normal. Pero también responde en acidosis, ¿no? Donde ya empieza a ser un poquito más agresiva el trastorno ácido base. Pues ya vamos con las otras funciones. Y como es la parte ya más distal, nos pone, disculpe, ¿podría repetir lo del fallo renal y el potasio? Sí. En la parte de la insuficiencia renal, de todas las cosas que nos puede generar, además de la acidosis metabólica, por eso que acabamos de comentar, ¿qué es lo que sucede? Nos va a llevar a una hipercalemia. Porque el potasio, piensen que el potasio, la concentración extracelular es muy pequeña, es de 3,5 hasta 5 o 5,5 mil equivalentes por litro. Piensen que ustedes, como riñón, reciben mucho potasio, por así decirlo, porque en la dieta es muy abundante, se reabsorbe. Entonces tú como riñón debes que estar eliminando siempre potasio, porque si no, este rápidamente se empieza a acumular y crece, porque si estoy en un rango muy pequeño, pues cualquier cambio en su eliminación inmediatamente se traduce en una hipercalemia. Entonces, ¿por qué me va a dar hipercalemia? Uno, porque ya no voy a poder eliminar a través de estos transportadores efectivos, ¿no? Todos los canales de potasio que acabamos de comentar, los BK, los ROM en la parte distal, pero también, pues, una insuficiencia renal, pues ya no funcionan bien toda la parte proximal, ¿no? Y la parte del asa de Henle que podríamos tener por ahí. Pero aquí es la parte más importante, la parte distal. Y a su vez, pues una insuficiencia renal, el riñón ya no sirve. El riñón entonces ya no va a responder a la aldosterona. Y la aldosterona dijimos que en parte me ayudaba a que tuviera esta parte compensatoria para la hipercalemia. La aldosterona se libera, además de la angiotensina, por una hipercalemia. ¿Justamente para qué? Para estimular y responder con una eliminación de potasio cuando ese está incrementado. ¿Muy bien? Entonces, por eso es la hipercalemia, porque ya no tengo mis mecanismos para eliminar, pero en parte también porque ya no tengo la capacidad de responder a la aldosterona porque ya no sirven mis
todo mi túbulo, ¿no? Por así decirlo. No sé si ya queda claro. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí, pues ya vamos con otras funciones. Vamos a ver el control del sodio, el control del potasio, el control ácido base. Pues prácticamente todo el control fino, pues ya es en la parte más distal porque piensen que aquí es donde ya es mi última oportunidad antes de que todo se convierta en orina. Muy bien. Vamos a iniciar primero con el control del sodio y no olviden que el control del sodio tiene que ver con la volemia y la volemia tiene que ver a su vez con la tensión arterial. Van de la mano estos tres conceptos. Muy bien. ¿Recuerdan cuáles eran los 4 mecanismos que teníamos para la regulación del volumen? Ya se les olvidó. El sistema renina, angiotensina, aldosterona es uno. Muy bien, sistema renina, angiotensina, aldosterona, ese es uno. El simpático son 2. La arginina vasopresina o hormona antidiurética son 3. Y los péptidos natriuréticos son 4, ¿no? Pues vamos a platicar de estos, nada más que vamos a profundizar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya porque la aldosterona es el más importante. Muy bien. Aquí en esa tablita les queda también como resumen, si es que no llegan a captar al menos todo lo que les voy a comentar. Les pone los 4 mecanismos. El simpático, por ejemplo, estimula la secreción de renina. Ya con esto induzco al sistema renina, angiotensina, aldosterona que va a acabar en aldosterona, ¿verdad? A través de la estimulación de receptores beta 1, no lo olviden. Pero el sistema simpático también estimula la reabsorción de sodio a nivel proximal a través del NH3. ¿Ok? ¿Qué sucede con el sistema renina, angiotensina, aldosterona? La angiotensina 2 por sí sola también estimula al NH3 a nivel proximal y a nivel de la rama ascendente gruesa. Donde hay NH3, la angiotensina 2 favorece. ¿Ok? Pero la angiotensina 2 también estimula la parte de la aldosterona. Pero también la angiotensina 2 estimula la respuesta simpática. Es un, por así decirlo, es un, ¿cómo se dice? Es un sinérgico. Y la angiotensina 2 también estimula la liberación de ABP o hormona antidiurética. Entonces, prácticamente todo el sistema renina-angiotensina, además de ser un propio mecanismo, impulsa prácticamente a todos los demás mecanismos, excepto al péptido natriurético. Tiene efecto contrario. ¿Muy bien? La arginina vasopresina, si bien se encarga nada más de reabsorber agua, en este caso nos interesa la parte de regulación de la tensión arterial porque genera vasoconstricción. ¿Muy bien? Bueno, pues estos son los principales mecanismos y nos vamos a enfocar, ya dijimos, en la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona en respuesta a ¿qué? A una disminución de volumen o a una disminución de la concentración de sodio. Entonces veamos cuáles son los estímulos para iniciar con toda la renina, que es prácticamente el primer paso para esta cascada. Bueno, pues la renina se puede liberar por estimulación simpática por receptor B1. La renina se puede liberar cuando la mácula densa sensa que hay bajo concentración de cloruro de sodio. ¿Ok? ¿A través de quién? Del sodio potasio 2-cloro. O la renina también se puede liberar cuando en la arteriola aferente tengo un vasoreceptor y esa sensa que está baja la presión arterial. Entonces, 3 estímulos liberan renina. 1, estimulación simpática por beta 1. 2, una baja concentración de cloruro de sodio en el cuerpo porque lo sensa la mácula densa a través del sodio potasio 2-cloro. ¿Ok? Y 3, que sense directamente una presión baja porque la arteriola aferente también funciona como un vasoreceptor. Entonces, ese vasoreceptor dice, ¿sabes qué? La presión está baja, libera renina, ¿no? Pues ya tenemos la renina. La renina es una enzima que va a catalizar la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. El angiotensinógeno, ¿de dónde viene? Hemos visto ya que a nivel hepático está su principal sitio de síntesis, pero no se queden con que es el único sitio. El propio riñón también sintetiza angiotensinógeno y otro sitio de producción importante es el tejido adiposo. Entonces, un tejido adiposo en gran cantidad hace que se libere más angiotensinógeno y por lo tanto
tienda a desarrollar por sí solo la obesidad y hipertensión. Muy bien, por esta parte de mayor producción de angiotensina. Pues una vez teniendo angiotensina 1, el siguiente paso es convertir la angiotensina 2. ¿Por qué? Enzima convertidora de angiotensina y está sencilla. Muy bien. Enzima convertidora de angiotensina, ¿dónde se encuentra? En las membranas del endotelio capilar. Y nuevamente, no es como que nada más esté en el pulmón el endotelio capilar. Sin embargo, si vamos a una relación de mayor densidad de endotelio, pues el pulmón es prácticamente endotelio y alveolo, ¿no? Entonces, es por eso que ahí es donde se da la mayor conversión. ¿En donde más? En el riñón, en el vaso o cualquier otra región con alta densidad endotelial. Muy bien. Esta enzima convertidora de angiotensina tiene otra función, además de convertir esto, es que degrada a la bradicinina. Tiende a degradarla de forma normal. La bradicinina es una proteína o un autacoide, una hormona hasta cierto punto, que se libera en respuesta a estados inflamatorios, que va a inducir vasodilatación, pero también tiene otros efectos como la estimulación y degranulación de mastocitos, de basófilos en la parte inmunológica, pero a su vez también puede estimular las terminaciones nerviosas libres que inducen esa sensación como que de picor, de escozor y también la de irritación en las vías respiratorias. Más adelante vamos a ver la importancia de esto, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos angiotensina 2. La angiotensina 2 piensen que es la hormona con más efectos dentro del organismo. ¿Ok? Así como casi en comparación con la parte de catecolaminas, pues casi igual. A nivel de los vasos, genera vasoconstricción a través de receptores de tipo 1. ¿Ok? A nivel del glomérulo, genera vasoconstricción aferente, vasoconstricción eferente y vasoconstricción de las mesangiales. Por lo tanto, favorece a que incremente la fracción de filtración, conservando el filtrado glomerular en situaciones de estrés, ¿no? De hipovolemia o de hipotensión para tratar de compensarlo. A nivel renal, a nivel del proximal y a nivel de la rama ascendente gruesa, estimula el NH3, por lo tanto, estimula la reabsorción de sodio, pero también estimula la secreción de protones por el NH3. A nivel de la corteza suprarrenal, estimula la liberación de aldosterona, y aquí es donde nos vamos a enfocar. Y vean, la aldosterona en la célula intercalada alfa estimula la secreción de protones, y en la principal estimula la secreción de potasio, pero la reabsorción de sodio principalmente. Y vean que a nivel del hipotálamo induce, y a nivel de la adenohipófisis, de la neurohipófisis, estimula la liberación de ADH y la SET. Y la ADH llega a el túbulo colector y hace que se reabsorba agua. Son los efectos globales. Y vean cómo le pegó prácticamente a todo. Bueno, la importancia de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona también tiene que ver con los fármacos que se suelen utilizar acá, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero, tenemos inhibidores directos de la renina. Por ejemplo, el alisquireno. Alisquireno es el prototipo para inhibidor de la renina. Segundo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Alguien recuerda algún nombre? Captopril. Captopril, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la enzima convertidora de angiotensina? La C de captopril. Y con este, pues ya todos los que terminen en pril, enalapril, ramipril, rosimipril, etcétera, ¿no? Todos los que terminen en pril son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Se utilizan para qué? Para la hipertensión. Pero ahora, ojo, ¿qué sucede si yo inhibo a esta enzima? Por una parte ya sé que no voy a tener angiotensina 2, pero por otro lado, ¿qué es lo que va a tender a aumentar? La bradicinina, ¿verdad? Porque ya no hay cómo degradarla. ¿Y cuál es este efecto del aumento de la bradicinina? Uno, te puede generar tos. Los pacientes que toman este fármaco casi siempre tienen una tos seca que no se debe ni a infección, que no se debe ni a una irritación directa de la vía respiratoria, sino porque al tener la bradicinina estimuló directamente a las fibras nerviosas que inducen el reflejo de la tos. Entonces, por eso tengo tos seca.
característico. Y a veces es lo que no les gusta y por eso dejan el tratamiento con ese fármaco y lo cambian por otro. Segundo, al tener yo bradicinina, genero vasodilatación y que se degranulen pues un buen de mastocitos, contribuye a la parte de histamina. Entonces, al final de cuentas, ¿a qué se traduce esto? A angioedema. Es decir, un edema que se dio por el aumento de la permeabilidad y es como cuando se empiezan a hinchar, cuando les da una alergia, por ejemplo, casi, o sea, sin llegar a ser un síndrome, pero no un choque anafiláctico, pero tenemos angioedema, ¿no? Tenemos prurito y pues básicamente todo eso por la parte de incremento de la bradicinina. Otro fármaco que se utilizan son los bloqueadores o los, más bien dichos, antagonistas. No, sí son bloqueadores. Bloqueadores del receptor de angiotensina. Bloqueadores del receptor de angiotensina. Angiotensina 2. Antes se les decía ARA2, pero nuevamente no es un antagonista, sino un bloqueador. Y aquí tenemos que el losartán, temilsartán, valsartán, etcétera, ¿no? Característico, losartán. Y pues ya. Ahora, ¿a qué se traduce todo esto de que si yo inhibo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Además de que pues me ayuda para la presión arterial por esto de que pues ya no genero vasoconstricción, ya no reabsorbo sodio y todo esto. ¿Qué sucede? Ya no va a haber aldosterona. Y si ya no hay aldosterona, ¿cuál va a ser el efecto global? Es lo que habíamos dicho, como un hipoaldosteronismo, que nos va a dar efectos adversos de todos estos fármacos. Triada de hipoaldosteronismo. Alcalosis metabólica, hiperpotasemia. Ujú. Hiperpotasemia y hipertensión, ¿no? Hipertensión. Ok. Bueno, en la parte de hipoaldosteronismo. Entonces sería acidosis metabólica, ¿no? Ajá, vamos para allá. Entonces, hipoaldosteronismo es cuando, fíjense acá, como ya no hay angiotensina, ya no hay aldosterona, que es uno de los principales para liberar. Si no hay aldosterona, tendría un hipoaldosteronismo, ¿no? Porque no hay. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la triada del hipoaldosteronismo? Acidosis metabólica, Metabólica, hiperpotasemia Con y atremia. hiponatremia, hiponatremia, perdón, y deshidratación. deshidratación. Ok, muy bien. Entonces, pues los efectos adversos de estos fármacos, los vamos a ver más adelante, es justamente eso. Generan hipercalemias de que ya no se puede eliminar y generan acidosis metabólica. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y aparte de, pues sí, deshidratación, en parte quiero hacer eso, pues para sacar el líquido que me incrementa la presión. Pero efectos adversos, las hipercalemias y las acidosis metabólicas. Muy bien. Esos actúan cuando cae el sodio. Cuando incrementa el sodio, incrementa el volumen e incrementa la presión, ¿quién se activan? Los péptidos natriuréticos. Y vean que estos tienen efectos pues en todos lados. El péptido natriurético prácticamente hace que no se reabsorba sodio y por lo tanto se elimine con la orina. Si se elimina con la orina, arrastra agua y genera natriuresis. ¿Ok? Entre los efectos globales es que a nivel distal inhibe a los CENACs directamente. ¿Ok? Pero también tiende a inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inhibe la liberación de renina e inhibe la liberación de aldosterona. También inhibe la liberación de la ADH, la hormona antidiurética. Entonces, además de que inhibe directamente que no se reabsorba el sodio a nivel renal, inhibo las vías que son pues que son contrarias, ¿no? De activación. Y ya, eso es lo importante de los péptidos natriuréticos. ¿Dónde se liberan? En el corazón. Péptido natriurético auricular se secreta en las aurículas en respuesta a un mayor retorno venoso. Péptido natriurético cerebral o NPV se secreta en el ventrículo y característico es que este péptido también lo puedo ocupar como marcador para insuficiencia cardíaca cuando ya está fallando ese ventrículo. ¿Muy bien? Porque se distiende de más. Y ya, es como dato extra. Ya para terminar, en otras funciones sería la concentración de la orina. Pero ya hemos adelantado esto. Nuevamente, ¿quién me quiere recordar qué necesitamos para concentrar la orina? Para concentrar la orina necesito dos cosas. Urea y... No.
A ver, Gradiente Sistema modular multiplicador hiperosmótico. de... un gradiente hiperosmótico, que este puede ser logrado por el sistema multiplicador contracorriente y el ciclo de la urea, pero además por la hormona antidiurética. Ya dijimos, a esto le corresponde el asa y a esto le corresponde el colector. Pues vamos a hablar justamente de cómo actúa la ADH. Y vean, primero pongan atención a este esquema de acá. Vean cómo en ausencia de ADH, prácticamente los segmentos tubulares después de la rama fina del asa de Henle no son permeables al agua y vean, no se reabsorbe nada de agua en parte distal. Pero vean qué sucede cuando tenemos ADH, hormona antidiurética. Vean cómo se intensifica la reabsorción de agua y más en las porciones más distales, en el túbulo colector medular principalmente. Y todo esto en respuesta a la ADH. Entonces, algo me dice que si yo estoy reabsorbiendo agua, pero solamente agua, que es la característica en comparación con la aldosterona, aquí solamente reabsorbo agua, no reabsorbo soluto. Por lo tanto, vamos con esta primera imagen. Vean, eso es lo que sucede cuando no hay hormona antidiurética. Ya hemos visto cómo nos queda, pues, nuestro segmento. Si toda la rama ascendente gruesa y el túbulo colector le quitaron, pues, prácticamente sodio, pero no quitaron nada de líquido, pues la osmolaridad es baja. La orina va a salir al final de cuentas diluida. Pero vean qué sucede una vez que hay hormona antidiurética. Se estimula la reabsorción de agua. ¿Pero por qué se estimula la reabsorción de agua? Yo nada más estoy poniendo acoporinas. ¿Por qué creen que se está reabsorbiendo? ¿Por el gradiente? Por el gradiente medular hiperosmótico que ya lo generó el asa de Henle, ¿verdad? Entonces aquí nada más depende de que si yo pongo acoporinas o no. Y si yo tengo acoporinas, pues el agua se va a reabsorber ¿hasta qué? Tanto, hasta que yo logre mi máxima osmolaridad, que es de 1200. Ok, ya dijimos que cuando se logre el equilibrio, 1200 adentro y 1200 afuera, ya no hay flujo de agua y entonces eso es lo máximo que puedo lograr. ¿Sí? La máxima concentración de orina que se puede lograr es de 1200 miliosmoles. Entonces no lo olviden. ¿Ok? Y ya así es como pues participa la concentración de la orina por parte de la ADH. Vamos a ver a nivel celular qué es lo que hace prácticamente, ¿no? Entonces tenemos a la arginina vasopresina, hormona antidiurética también llamada. ¿Qué es lo que va a hacer? Se une a su receptor de tipo B2. Por otro lado, les menciono que el B1 genera vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, el B2 en el túbulo colector medular interno, principalmente. Estimula señalización para que sucedan dos cosas. Uno, movilice a vesículas que están dentro de la célula, que normalmente tienen a la coporina 2, y al movilizarlas, pues yo las transloco a la membrana apical y por lo tanto incrusto las acoporinas y entonces yo ya tengo cómo pueda entrar agua. ¿Bien? Y por otro lado, induzco la nueva síntesis de acoporinas 2, o sea, transcripción génica, síntesis de proteínas, nuevas acoporinas 2. Entonces ya tengo acoporinas 2 que son las que inducen la hormona antidiurética a nivel apical. Pero a nivel vasocelular, ¿cómo es que va a pasar el agua? A través de la coporina 3 y la coporina 4. Pero la coporina 4 ya está. La única es que la coporina 3 también es inducida por la hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a haber acoporinas y cuándo va a haber reabsorción de agua? Únicamente cuando haya hormona antidiurética. Cuando se libera la hormona antidiurética, el principal estímulo es el incremento de la osmolaridad. Piensen que un incremento de la osmolaridad, tú estás bien concentrado, lo que tú quieres hacer es diluirte y para que tú te diluyas, tú como riñón vas a reabsorber, pero solamente agua. No reabsorbes soluto porque si reabsorbes soluto, pues empeoras la situación. Y para reabsorber solamente agua sin soluto, tenemos a la ADH. Entonces, es el principal estímulo. Un cambio de un 1% en la osmolaridad ya está incrementando la concentración. Vean cómo a partir de 280 se empieza a liberar la hormona antidiurética. ¿Dónde se libera esta? ¿O dónde se produce? Se produce a nivel del hipotálamo, en el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Ahí se sintetiza. ¿Dónde se libera? Se libera a nivel de la neurohipófisis. ¿Ok?
¿Cómo es que se sensa esta hiperosmolaridad? A través de osmorreceptores. Esos osmorreceptores los encontramos también a nivel del hipotálamo en una región que está desprovista por barrera hematoencefálica. Por eso es que es muy sensible a ese cambio. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Es el órgano vasculoso de la lámina terminal, órgano vasculoso de la lámina terminal, y el órgano subfornical. ¿Ok? Entonces, son las dos regiones donde tenemos los osmorreceptores. Cuando esté incrementada la osmolaridad, esos osmorreceptores mandan la señal al núcleo supraóptico y paraventricular para que se sintetice y se pueda liberar posteriormente la hormona antidiurética. Ya sabemos cómo se libera. Muy bien. ¿Qué otras cosas pueden estimular la liberación? Voy a borrar todo esto. Una disminución del volumen, es decir, pérdida del volumen, principalmente a lo mejor una hemorragia, una deshidratación muy extrema, puede también liberar, aunque no sea el estímulo principal. ¿Ok? Por eso es que decía, la hormona antidiurética funciona tanto en el volumen como en la osmolaridad, aunque en el volumen es como que la menos importante, ¿no? ¿Y cuándo se va a liberar? Cuando la pérdida es mayor al 10% en comparación con la osmolaridad, que es un incremento del 1%, ¿no? Para que vean la magnitud. ¿Qué otra cosa incrementa la secreción de ADH? La náusea, la hipoxia y algunos fármacos como la nicotina, etcétera. Hay una lista muy extensa, la verdad. ¿Qué disminuye la ADH? Pues un estado de hipoosmolaridad, es decir, que esté diluido, un aumento de la presión, pero característicos, el alcohol y algunos otros fármacos que se utilizan como para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, que son los antipsicóticos, ¿ok? Como más característico, el alcohol, el litio y otros antipsicóticos disminuyen la secreción de ADH, ¿ok? En la clínica relacionada con la ADH, si esta está disminuida, nos da algo llamado diabetes insípida. Si está aumentada, nos da algo llamado síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La diabetes insípida puede ser central. La central es cuando no hay síntesis de ADH, o puede ser periférica, donde sí hay ADH, pero el problema es que no responde la célula renal al ADH. O sea, sí hay ADH, pero el riñón no responde a esta. Muy bien.